Y por asistir a este webinar acerca de cintas, donde vamos a aprender todo lo básico y bueno, donde vamos a aprender todo lo que necesitamos para hacer una toma de datos en nuestro cliente, si nuestro cliente quiere una solución de backup en cinta. Yo soy Nacho Navarro, soy el desarrollador de negocio de la parte de almacenamiento de HP en Ingram Micro y bueno, vamos a dar comienzo a la sesión, que como decía, hay mucho que ver hoy. Como veis, la agenda la tenemos muy apretada. Vamos a ver un poco, bueno, pues la regla de backup, qué tenemos que tener en cuenta a la hora de configurar unas cintas, la terminología que se usa, las diferencias entre los diferentes tipos de dispositivos en los que podemos hacer backup, etcétera, etcétera. Lo vamos a ir viendo. Como digo, es una agenda muy extensa y tampoco me quiero alargar demasiado porque sé que estamos todos muy ocupados. Así que voy para. Bueno, la regla de backup. Yo sé que muchos la conocéis. La regla de backup originalmente empezó como 3-2-1 y ahora ya vamos por el 3-2-1-1-0. Dentro de poco se nos van a acabar los dígitos para seguir contando. ¿Qué significa cada una de las cada uno de los 5 dígitos? Pues bueno, mínimo tenemos que tener, o las empresas deberían de tener 3 copias de seguridad, 2 de ellas en 2 medios diferentes, o sea, por ejemplo, en disco y cinta, o en cinta y en la nube, o en la nube y en disco, etcétera, etcétera. Buscar la combinación que más le convenga a vuestro cliente, pero deberíamos de tener el backup en 2 sitios diferentes. Y una de las copias, sobre todo, fuera del data center. Esto es por el tema del ransomware. Como todos sabéis, los ataques de ransomware, pues bueno, últimamente se están prodigando mucho, no hay nadie que se salve de tener un ataque y conviene tener una copia fuera del data center, una copia limpia que no te pueda tocar el hacker y que puedas restaurar en caso de que te ataquen en alguno de tus otros sistemas de backup, puedas recuperar tu copia limpia, ¿no? Al menos una de las copias debe ser inmutable, o sea, estar preparada para que un hacker no te la pueda hackear, valga la redundancia, y con 0 errores, o sea, que sea una copia verificada. De nada nos sirve tener una copia offline si no lo hemos probado, si no hemos probado que al hacer la recuperación la copia está intacta y es correcta con lo que esperamos, ¿no? Muchas veces muchos clientes se encuentran que a la hora de restaurar una copia, la copia tiene errores y no le ha servido de nada tener ese backup porque no puede hacer la restauración completa. Entonces es importante verificar las copias cuando uno las hace, ¿no? Hacer ejercicios de restauración. Yo sé que es complicado para muchas empresas porque no se dedican a esto y no tienen tiempo para hacer este tipo de cosas. Su negocio es otro y es al que se vuelcan, pero deberían al menos una vez al mes comprobar que las copias que hacen son funcionales y nos pueden ayudar. ¿Por qué debemos tener en cuenta las cintas? Y lo pregunto porque últimamente todo el mundo dice, las cintas, eso ya es un medio que está obsoleto, es un medio que está caducado, hay muchas tecnologías en disco, está la nube, pero bueno, ¿por qué debemos tener en cuenta las cintas? Primero por economía, es el medio más barato para almacenar gran cantidad de datos. Eh, por consumo. No es lo mismo tener una máquina, un backup a disco que está continuamente conectado, continuamente consumiendo frigorías en un data center, continuamente consumiendo electricidad, que un dispositivo en cinta que está conectado únicamente en el momento de hacer o durante el tiempo que dura la copia, ¿vale? Luego pasa a un estado de offline hasta que pues, o se le requiere hacer otra copia o se le requiere hacer una restauración. En realidad consume bastante menos que equipos en disco. Por seguridad, como decía, el tema del ransomware. Yo sé que todas las empresas de software de backup y todas las empresas que tienen dispositivos de backup dicen que tienen sistemas que convierten las copias en inmutables, pero la única realidad cierta es que, o sea, incluso una copia inmutable es probable que el hacker hoy en día no pueda abrirla, haya sistemas que no puedan abrirla, pero nadie dice que con el paso del tiempo no logren descubrir cuál es el sistema de encriptación y logren abrir y corromper las copias. Con lo cual, el único sistema 100% seguro contra el ransomware es una unidad de cinta, porque la cinta haces la copia, la sacas del data center y te la puedes llevar. No ocurre lo mismo con sistemas en disco. Entonces, por seguridad, tienes una copia limpia que está fuera del data center y que puedes usar con total seguridad. Por la huella digital, como decía antes, menor huella de carbono, al estar menos tiempo conectada,
no consume tantas frigorías, no consume tanta electricidad, con lo cual, pues bueno, protegemos un poquito más el medio ambiente, ¿no? Y en general por prestaciones. Es cierto que antiguamente pues, las cintas era un medio lento, era un medio, bueno, pues que tenía una serie de complicaciones, pero hoy en día todo eso ha cambiado mucho. Recordemos que hemos empezado con LTO 0 o LTO 1, perdón, y ya estamos en el LTO 9. O sea, los índices de backup y las velocidades de las cintas, ahora lo veremos, pues han avanzado mucho en los últimos años. Terminología. Os cuento esto porque muchas veces existe, a la hora de solicitar por parte de los clientes una unidad de cinta o un sistema de backup, no tiene claro cuál es la terminología. Entonces, puede dar origen a error. Una cinta o drive es el dispositivo donde se leen donde se leen los cartuchos de datos, ¿vale? Y el cartucho o media es lo que es la cinta. O sea, por decirlo de algún modo, la cinta o drive sería el lector de DVD y el DVD en sí sería el cartucho. A veces le decimos cinta a lo que es el cartucho y genera error, ¿vale? Porque si tú dices, quiero una librería con 3 cintas, yo interpreto que son 3 lectores escritores, pero a lo mejor lo que me estás pidiendo es una librería con una sola cinta y con 3 cartuchos. Entonces, ojo con la terminología, emplearla correctamente, sobre todo para facilitarnos a los mayoristas pues, el poder daros la solución correcta, ¿no? Hoy en día, las unidades de cinta que vende HP, que vendemos desde Ingram Micro, es la LTO, Linear Tape Open. Es una tecnología en cinta magnética que tiene estándares abiertos y que fue desarrollada por 3 compañías como son HP, IBM y Seagate en los años 90. ¿No? Sustituyó a la tecnología DLT y en principio se usó para contenidos digitales de publicidad. Como podéis ver, he puesto una tabla en la que podemos ver la capacidad de datos en nativa y la capacidad comprimida y las velocidades de compresión. LTO 5, comentaros que en diciembre pasó a estar obsoleta, con lo cual pues no la tengáis en cuenta. Y a partir de ahí, bueno, pues podemos adquirir LTO 6, LTO 7, 8, 9, dependiendo de las capacidades que necesitemos y de las velocidades que necesitemos a la hora de hacer el backup. Ahora hablaremos de esas velocidades, por qué necesitamos una cierta velocidad, una cierta capacidad, etcétera. Deciros que todas las unidades de cinta pueden comprimir con un ratio de compresión de 2,5 a 1. Y bueno, una de las cosas que conviene saber es que normalmente las unidades de cinta leen o escriben en golpes de una o de dos. Quiero decir, si tú tienes una LTO 7, puede leer y escribir en una LTO 6, pero una LTO 8 ya no puede leer en una LTO 6, con lo cual, si tenemos clientes que tengan backups importantes en tecnologías LTO antiguas, como pueden ser LTO 5, LTO 4, LTO 6, etcétera, sería conveniente que les fuerais comentando la posibilidad de ir migrando a LTO superiores, a comprar unidades de cinta superiores para ir traspasando el backup a otros sistemas que nos puedan seguir ayudando. Lo digo porque si tienes, por ejemplo, no creo que sea el caso de ninguno de vuestros clientes, pero si alguien tiene LTO 2, pues prácticamente va a ser imposible restaurar ese backup desde cintas LTO 2 porque ya no hay lectores que puedan leer o escribir en ese tipo de cintas, ¿vale? Entonces, que tengáis en cuenta, si tenéis clientes con LTOs antiguas, la posibilidad de ir migrándoles las cintas a equipos superiores. ¿Qué diferencias hay entre una cinta, un autocargador y una librería? Bueno, la cinta, como veis, es una sola unidad. Tiene en la parte trasera, como veis por aquí, una serie de puertos, en este caso 2. Todas las unidades de cinta tienen 2 puertos. Esto no quiere decir que podamos aunar el ancho de banda de los 2 puertos, sino que son puertos redundantes. Podemos conectar los 2 puertos a 2 tarjetas diferentes y en caso de que una de las tarjetas caiga, el backup se seguiría haciendo por el otro puerto. O sea, son puertos para aumentar la seguridad dentro de la cinta, no para aumentar la velocidad, ¿vale? Diferencia de la cinta con el autocargador, que la cinta solo admite un cartucho y el autocargador, en este caso, el autocargador de HP permite 8 cintas. Como veis, en los laterales tiene huecos donde podemos ir metiendo las unidades de cinta que luego él se encarga internamente de ir moviendo para escribir en ellas o para sacar la información.
¿Y qué diferencia hay de un autocargador a una librería? Que el autocargador solo tiene una unidad de cinta, solo tiene un lector-escritor, mientras que la librería puede tener no solo cabinas para varios cartuchos, sino que además puede tener varias unidades de cinta, como veis aquí. Aquí en el ejemplo he puesto 2 unidades de cinta, pero podemos tener muchísimas más, ¿vale? Entonces, dependiendo de las necesidades de vuestros clientes, podemos elegir entre una sola cinta externa, un autocargador con una unidad de cinta y varios cartuchos, o una librería con varias unidades de cinta y varios cartuchos. ¿Tipos de cinta autocargador y librerías? Bueno, pues en este momento tenemos dos tecnologías de cinta, son SAS a 6 gigas o a 12 gigas, luego comento la diferencia entre ambas más adelante, que van siempre, en el sistema SAS siempre van en conexión directa, o Fiber Channel a 8 gigas, que podemos hacer conexión directa o a través de switch. Por ejemplo, en conexión directa, SAS, tenemos LTO7, LTO8, LTO9, tenemos los cables y tenemos las tarjetas en los servidores. Paso a explicar cuál sería el método la configuración que deberíais hacer. Para LTO7 y LTO8, estas dos tecnologías tienen conectores mini SAS, ¿vale? A 6 gigas. Como veis, es un conector rectangular. Sin embargo, el LTO9 tiene tecnología a 12 gigas SAS, con lo cual tiene un conector cuadrado. Bueno, aquí no sé si se ve muy bien, son dos conectores cuadrados, parece uno rectangular grande, pero son dos cuadrados. De manera que, si veis aquí, este sería el cable cuadrado para conectar a la LTO9 a 12 gigas y este sería el conector rectangular SAS para conectar a este tipo de conector. En este caso, si nos centramos en el LTO7 y el LTO8, este sería el cable para conectar la unidad de cinta con este cable a esta tarjeta, que es la tarjeta que admiten los servidores ProLiant de HP, que es la 208EP, de externa, con lo cual nos va a dar dos conectores SAS externos. Y como veis, pues coincide el conector SAS a 12 gigas, coincide con esto. Luego, si vamos a configurar una cinta LTO7 o LTO8, el cable a usar será este, el 716.191-B21 de 2 metros, suficiente para que dentro de un rack llegue la cinta al servidor, y luego dentro del servidor tendríamos que montar esta tarjeta que es la 804.398-B21. ¿Qué ocurre en las cintas LTO9? Va a 12 gigas, con lo cual el conector es cuadrado. En este caso, en lugar de este cable, la tarjeta en el servidor sería la misma, pero el cable tendría que tener los dos conectores, tanto en el lado de la cinta como en el lado de la tarjeta del servidor, conector cuadrado, que sería el conector mini SAS High Density o HD, para conectar ambas cosas, ¿vale? Con esto ya tendríamos la conexión hecha, no hace falta nada más en conexión directa. En el caso de Fiber Channel, conexión directa, todas las tres cintas LTO7, 8 o 9 tienen los mismos conectores, los mismos transceivers de fibra, que están aquí, los veis, también son redundantes, quiero decir, no vamos a aumentar el ancho de banda por meter más cables, sino que los cables lo que nos van a permitir es que si una tarjeta en un servidor falla, podemos montarla en la otra. El cable que podemos montar siempre será un LC-LC, en este caso de 2 metros, con este part number. Y para los servidores Gen 10 y Gen 10 Plus de HP, estas son las tarjetas que podríamos montar, ¿no? Si las queremos de un puerto a 16 gigas o la queremos de 2 puertos, pues bueno, también tenemos a 32 gigas. En fin, esto ya pues como el cliente quiera. Lógicamente, a mayor velocidad, pues menos tiempo tardamos en hacer el backup, mayor velocidad a la hora de restaurar, etc. Y para generación 11 solo existen tarjetas de momento a 32 gigas. No sé si HP tiene pensado hacerlas a 32 o, perdón, a 16, o sea, montar tarjetas de 16 en los ProLiant de generación 11 o ya parte de 32 y sigue adelante. Deciros que no hay ningún problema. Las cintas, como hemos visto, van a 8 gigas, pero la Fiber Channel a 32 gigas puede negociar a 16 y a 8, con lo cual elijamos la tarjeta que elijamos, va a ser compatible con la unidad de cinta en fibra sin ningún problema. Además de la conexión directa, ¿qué más podemos hacer? Pues bueno, conectarlo a través de un switch. ¿Qué nos va a permitir esto? Bueno, pues luego lo vamos a ver. Nos va a permitir redundancia. Podemos permitir varios caminos a la unidad de cinta o al servidor para conectarse a la unidad de cinta, con lo cual pues vamos a tener mayor seguridad a la hora de
de hacerlo. Y además podemos conectar más cantidad de servidores. Podemos conectarlos. Este sería el switch, un SN6610 de 32 gigas. Como decía, puede negociar a 16 y a 8 sin problema, con 8 puertos a 16 gigas. Los cables QK733A, como decía, 2 metros, y las tarjetas que hemos visto antes. ¿Cómo podemos conectar los servidores a este tipo de tipología? Bueno, pues montamos dos servidores, montamos dos tarjetas, cada tarjeta perdón, dos servidores, dos switches, cada tarjeta del servidor conectada a cada uno de los switches y cada uno de los puertos de la librería conectada a cada uno de los switches. De manera que tenemos dos caminos diferentes y ocurra lo que ocurra en un camino, tenemos siempre otro camino y con eso aseguramos que el backup sí o sí se va a hacer en el caso de que falle alguna tarjeta en el servidor o algún switch dentro de nuestro data center. Eso en el caso de querer conectar un solo servidor. No tendría mucho sentido porque podríamos hacerlo simplemente con las dos tarjetas, pero ahora ya si montamos varios tipos varios servidores conectados a los switches, ya sí tiene sentido montar esos switches, porque podemos conectar a esos dos únicos puertos de la cinta o de la librería, podemos conectar varios servidores que pueden hacer el backup directamente a través de cualquiera de los dos switches, ¿vale? Normalmente solo es un equipo el que se encarga de hacer el backup, pero bueno, hay empresas que pueden tener dos equipos por el tema de lo que comentaba antes. Si uno de los servidores cae, pues que otro servidor se haga cargo del backup, etc. Muchas razones por las cuales los clientes quieran montar más de un sistema de backup a Internet, ¿no? Otro dato importante para tener en cuenta, para que le hagáis la pregunta a vuestros clientes, es la ventana de backup que tienen. ¿Por qué importa? Pues porque la ventana de backup es el tiempo en que la empresa no está trabajando y, por tanto, su data center puede hacer el backup. Por poner un ejemplo, este sería el tiempo en horas, las 8 de la noche, las 9 de la noche, las 10 de la noche. Imaginamos que esta empresa finaliza su producción a las 10 de la noche y para todos los sistemas de producción. Los tiene parados hasta las 6 de la mañana, que comienza la producción otra vez. Luego, entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, tiene una ventana de backup de 8 horas. O sea, y lo que quiere decir es que durante todo este tiempo podemos hacer el backup y no vamos a perjudicar a los sistemas de producción que empezarán a las 6 de la mañana a trabajar cuando una vez que el backup ya haya terminado. Si vuestra pregunta ahora, que todo el mundo la suele hacer, es: ¿y si mi empresa está 24 horas funcionando y no puede parar sus sistemas? Pues en ese caso, en los ratos de menor producción, pues esa producción se verá afectada porque el backup tendría que hacerlo sí o sí. Si no tiene ventana de backup, pues va a tener que asumir una pérdida en la producción o una pérdida en el rendimiento de sus sistemas mientras dure el backup, pero luego volverá a recuperar su producción. Como decíamos antes, ¿por qué importa la ventana de backup? Porque es el tiempo que tenemos para hacer el backup y no interrumpir la producción. Y esto va relacionado con lo que comentábamos antes de la capacidad en la cinta y la velocidad en la cinta. Velocidad de transferencia son la cantidad de datos que puede pasar al segundo o a la hora. Una unidad de cinta, una LT9, podría hacer copia de 1,44 teras en una hora, ¿vale? Sin compresión. En compresión ya duraría otra cosa, pero vamos, en 1,44. Luego, por ejemplo, con un drive LTO9 a una velocidad de 1,44, en una ventana de 8 horas, podríamos hacer un backup total de 11,52 teras. Por eso es importante preguntarle al cliente su ventana de backup y si está preocupado por la producción. Si en realidad tiene una ventana de backup vamos a decir una burrada, no sé, de 14 horas, pues bueno, y tiene 3 teras de hacer backup, pues lógicamente la ventana de backup no le va a importar porque tiene de sobra y la velocidad de los drives le va a dar de sobra para hacer. Pero teniendo en cuenta que muchas de las empresas, ya digo, no pueden parar, es importante que les ajustemos las cintas que necesitan y de qué tipo de LTO para poderlo ajustar a su backup. Con un ejemplo, os cuenta un cliente que tiene una ventana de backup de 5 horas solo y que quiere hacer un backup de 7 terabytes. Pues, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues con LTO7 es capaz de hacer 1,08 teras la hora. En 5 horas podríamos hacer 5,4 terabytes de copia.
Luego, por tanto, serían necesarios 2 drives. Con 2 drives tendríamos 10,8 terabytes, con lo cual pues ya cubriríamos en 5 horas los 7 teras, o en menos de 5 horas cubriríamos los 7 teras que tiene nuestro cliente. ¿Vale? Con LT8, 1,29. Luego también podríamos hacer 6,45, también se nos queda corta. Serían necesarios 2 drives LTO. Sin embargo, con LTO9 a 1,44 teras por hora, en 5 horas haríamos 7,2. Luego solo sería necesario un drive y cubriríamos con una sola cinta el backup de 7 teras en 5 horas. Por ejemplo, vamos a hacerlo un poco más restrictivo. Tenemos 5 horas, pero 60 teras de backup. Con el LTO7, lo que decíamos, 5,4 teras y serían necesarios 12 drives y 10 cartuchos. Recordemos que los cartuchos admiten una cierta capacidad, con lo cual no es solo necesario que pongamos los drives necesarios para hacer el backup en el tiempo que el cliente necesita, sino que también le demos la cantidad de cartuchos necesarios para poder hacer el backup en ese espacio. Lo mismo con LT8 o LT9. Aquí serían necesarios 10 unidades de cinta y aquí 9 unidades de cinta. Y los cartuchos necesarios para abarcar los 60 teras que tuviera nuestro cliente. Espero estar explicándolo de una manera clara. Si tenéis alguna duda, luego al final pongo mi email para que me enviéis cualquier tipo de consulta que tengáis acerca del webinar, pues me podéis contactar y vemos la duda que tengáis sin ningún problema, ¿vale? ¿Qué tipos de backup podemos hacer y qué diferencias hay entre ellos? Bueno, pues las empresas normalmente pueden hacer un full backup, un backup completo, que es la copia total de los datos, que sería pues esa copia de 60 teras que hemos dicho en un principio, o de 7 teras en el otro ejemplo, sería la copia completa. Backup diferencial, copia los datos que han cambiado desde la última copia completa. O sea, las empresas, como veis aquí en el ejemplo, las empresas no suelen hacer el lunes una copia completa, el martes una copia completa, el miércoles una copia completa, que puede que sí, dependiendo de la cantidad de backup que tengan, si lo pueden hacer y de la cantidad de cartuchos que tengan, del presupuesto que se quieren gastar, etcétera. Lo normal, o lo más, bueno, no normal, lo más habitual es que hagan una copia completa el primer día de la semana o el último día de la semana y a partir de ahí diferenciales o incrementales. El incremental sería la copia de todos los datos que han cambiado desde la última copia completa o incremental, ¿vale? Entonces, bueno, dependiendo de la cantidad de tintas que el cliente quiera rellenar, de la cantidad de pasos que quiera tener para recuperar su backup, pues elegirá una o elegirá otra. Por ejemplo, si el jueves necesitamos hacer una restauración de los datos de esa semana, tenemos el diferencial, pero si no tuviéramos la copia completa, con este diferencial no haríamos nada. Lo mismo con el incremental, necesitamos la copia completa. Entonces, ojo, tener en cuenta que siempre la copia completa debe estar lista para poderse usar y habría que añadirle los diferentes copias diferenciales para llegar a la copia completa de cada día. El jueves, por ejemplo, no tendríamos una copia completa, tendríamos una copia completa más 2 copias diferenciales, si no hemos llegado a hacer todavía esta copia. Y lo mismo pasaría con las incrementales, tendríamos una copia completa y 3 incrementales. Habría que restaurar primero la copia completa y a partir de ahí ir restaurando los backups incrementales o diferenciales según el tipo de cliente vamos, o según el tipo de política de backup que tenga nuestro cliente, ¿vale? Todos estos cambios se guardan en una cosa que se llama el catálogo de backup, que luego hablaremos un poquito más en profundidad de ello. Aquí está. ¿Qué es el catálogo? El catálogo es, como veis aquí, bueno, pues es un resumen o un informe de qué servidores han hecho qué copias, en qué cintas y con qué unidades. Luego, en el catálogo de backup está todos los datos que la unidad de cinta o que el software de backup, mejor dicho, que el software de backup necesita para restaurar una copia están en el catálogo de backup. Si perdéis el catálogo de backup, habéis perdido las copias, porque podéis restaurar la información, pero no sabéis a qué servidor corresponde, no sabéis quién la grabó, quién la solicitó, a qué servidor, de qué servidor es, qué cliente la tiene, etcétera, etcétera. Tenéis la información, pero no tenéis los metadatos de la misma información, con lo cual restaurar eso puede ser muy complicado. Nota importante
del catálogo de backup. El catálogo de backup, el software de backup siempre tiene una copia, pero es conveniente que hagáis una copia y la saquéis fuera del data center. Porque si el catálogo de backup de esa que tenéis en ese sistema de backup se estropea, lo hackean o se daña o se corrompe, lo que sea, os quedáis sin backup. Ya no habría manera de restaurar el backup. Con lo cual, siempre es importante decirle a vuestro cliente que guarde una copia del catálogo de backup fuera del sistema de producción, ¿vale? Otro dato importante es la reclamación y la recolocación de cintas. Voy a intentar explicar un poco qué es lo que significa esto por cómo copia el software de backup en los backups de los servidores. Imaginar que tenemos una librería con 5 cartuchos de datos, ¿vale? Cuando tú le vas a hacer la primera copia completa, o cuando el software de backup hace la primera copia completa, lo que hace es que coge el primer cartucho libre más cercano a la boca que tenga y lo graba. El segundo día, ya haga copia completa, copia diferencial o copia incremental, no cogerá el mismo cartucho y lo seguirá rellenando hasta el final. No, volverá a buscar el primer cartucho libre que haya más cercano a la boca y le hará el backup. Así posteriormente, todos los días, hasta que no encuentra cartuchos que estén sin usar. Cuando eso ocurre, el software de backup lo que hace es una reclamación de espacio y recolocación de cintas. Luego, coge los datos de uno de los cartuchos y los traslada a otro cartucho que tenga espacio suficiente, con lo cual ya vuelve a tener un cartucho libre. Entonces, el siguiente backup que haga, bueno, aquí hace la reclamación de cintas de todos los cartuchos, vuelve a tener 2 cartuchos libres, vuelve a hacer un backup en el cartucho 4, vuelve a hacer un backup en el cartucho 5 y volvemos a tener el mismo problema, que no tenemos cartuchos libres. Luego, posteriormente, va liberando espacio en los cartuchos, en determinados cartuchos, y dejando espacio para hacer otro backup hasta que al final, pues bueno, ya tiene todos los cartuchos rellenos y en ese caso el software de backup diría necesito más cartuchos o necesito pasar información, volcar información en algún cartucho libre que tenga, porque yo ya no lo tengo. Toda esta información la recoge el catálogo. Por eso digo que si perdéis el catálogo, toda esta información que ha ido viniendo de diferentes cartuchos, ya no sabes a qué servidor corresponde, quién la hizo, dónde la hizo, qué contenido tiene, etcétera, etcétera. ¿Vale? Aparte de las soluciones físicas de backup, os quería comentar también acerca de GreenLake, ¿vale? GreenLake, como sabéis, es la solución de pago por consumo de HP, que ha habilitado la posibilidad de poder tener una solución de backup en modelo de pago por uso, ¿vale? Los valores de cinta, como comentábamos, pues los hemos comentado al principio: menor coste de propiedad, un elemento muy importante en la defensa contra los ataques contra el ransomware, porque lo que decía, podemos sacarlo del CPD, la huella de carbono muy reducida comparado con otras soluciones de backup, y son soluciones que pueden escalar mucho y son perfectas para, por ejemplo, empresas que necesiten tener la información guardada de sus clientes durante muchos años por compliance legal, pero no la van a utilizar en producción directa, ¿no? Entonces, necesitas gran cantidad de almacenamiento a bajo coste, pues las librerías de cintas son la solución ideal para ese tipo de clientes. ¿Qué ventajas encontramos en el modelo de consumo de GreenLake? Bueno, pues los clientes solo van a pagar por lo que van a usar. Luego vamos a ver un poco más en profundidad los contratos que tiene GreenLake y las maneras de pago por consumo que tienen. Pero lo que evitamos es pagar por una solución sobreaprovisionada. Si tú necesitas 5 teras, se te van a cobrar por 5 teras, pero no necesitas comprar una solución de 10 teras pensando en que a futuro vas a necesitar más. Con lo cual, hasta que esa necesidad sea real y necesites los 10 teras, has pagado por 10 teras que no estás usando solo 5. Eso no te ocurre en el modelo de consumo, ¿vale? Tú vas pagando solo por lo que necesitas y cuando necesites hacer un upgrade, puedes hacer el upgrade en ese momento y se te empezará a cobrar en el momento en el que empieces a usar ese sexto tera, séptimo tera de backup, etcétera, etcétera. Con eso, pues podemos planear la capacidad, la tenemos monitorizada todo el tiempo y con eso lo que conseguimos es cobrar solo por lo que necesitamos y además podemos hacer las actualizaciones
de los upgrades y los backups perdón, las actualizaciones de las cintas con tiempo y nunca nos vamos a quedar desatendidos. Vale. La operación, comparación de una solución tradicional CAPEX pagada con una OPEX, bueno, pues la solución CAPEX, la solución de pago tradicional, pues bueno, tenemos que pagar todas las unidades de cinta en un momento determinado y sin embargo en el modelo de pago por consumo podemos distribuir el coste a lo largo de la duración de todo el contrato. El contrato de backup lo vamos a tener por 1 año, 3 años, 5 años, los que queramos. Y además, esta opción de pago por consumo lo que evita es aumentar la línea de crédito, perdón, o consumir la línea de crédito, mejor dicho. Cuando tú haces un contrato de pago por uso, y esto puede ser muy interesante para vuestros clientes, no consumen línea de crédito. Luego, tener esa opción financiera en la cabeza porque puede ser muy interesante para determinadas empresas. ¿Vale? Y luego, además, bueno, los servicios, tenéis servicios de la cuenta, tenéis unas revisiones periódicas con un Account Service Manager, pues que os van a ayudar pues eso, a tener vuestros costes controlados y vuestra solución siempre a punto. ¿Qué soluciones podemos montar en el modelo de pago por consumo? Bueno, pues podemos empezar con un autocargador de una sola unidad de cinta con 8 cartuchos y a partir de ahí montar librerías pues, de 2 unidades de cinta, de 1 hasta 48 unidades de cinta, etcétera, etcétera. Y a partir de aquí, bueno, pues podemos llegar hasta 360 teras, empezando desde una unidad de cinta con un solo cartucho hasta lo que hasta petabytes, si necesitamos, ¿vale? Dentro de poco vamos a hacer un simulacro con contratos de un autocargador y una librería con 2 unidades de cinta para ver cómo sale y para que podáis ver lo que sería el desglose de los costes mes a mes y tengáis una idea más clara de lo que significa el pago por consumo, ¿vale? En el caso de elegir este tipo de pago, para obtener precios variables, cuando decimos precios variables, lo que queremos decir es que en el momento en el que tú inicias el contrato para hacer backup de 5 teras, pongamos por caso, tienes un precio. Pero si luego eh, quieres hacer un upgrade, a medida que tú vayas haciendo un upgrade y vayas añadiendo elementos a ese contrato, se te van a abaratar los precios. Pero solo en el caso de las unidades de cinta, solo si tenéis contratado también el Command View for Tape Libraries, que es un software que nos va a permitir o le va a permitir a HP tener una monitorización completa de todas las librerías y de todos tus backups. ¿Vale? En ese caso, pues ellos desde su sistema remoto de Command View pueden haceros el upgrade directamente de pues, esos 5 teras a 10 teras, meter una unidad de cinta más. Entonces, en el caso en el que ellos puedan atacar así a vuestro sistema de backup, pues os va a poder aplicar mejores precios en los upgrades. Si no, los precios serían los precios de inicio de siempre. Y bueno, saber que todas las configuraciones iniciales incluyen un paquete de cartuchos de datos. Hay 4 maneras de pago en las soluciones de pago por uso. Como podéis ver, la primera sería GreenLake, solución flexible basada en consumo, es lo que os comentaba. Partimos de un consumo inicial y podemos dar una idea, una estimación de un consumo futuro a medida, pues empezamos en 5 teras, acabamos en 15 teras y entre medias pues vamos añadiendo unidades de cinta o cartuchos, etcétera. Pues bueno, se te va a ir cobrando solo por lo que usas durante la duración del contrato, ¿vale? Es una factura periódica, te va llegando mes a mes, todos los meses que hayas estipulado, pues a 5 años, pues cada mes te va a ir llegando y puedes diferir el pago en todos estos meses. El titular de la unidad de cinta sería HP. Tú solo estás pagando por el uso, por el backup, pero la unidad de cinta es suya. Y bueno, instalación y soporte está incluido dentro del contrato de GreenLake. Y bueno, el siguiente pago sería, o sea, el siguiente modelo de pago sería tarifa plana. Tienes un backup fijo, sabes que no va a cambiar, pues el contrato sería una duración fija con una cuota fija y bueno, por ejemplo, ¿quién lo podría usar? Pues empresas que tienen ciclos presupuestarios fijos, pues como educación, gobiernos locales, etcétera. Es una factura periódica, como decíamos antes, se puede usar como servicio. El titular también sería HP.
Y bueno, los servicios también estarían incluidos en la parte en el contrato de Grid Lake, ¿vale? Otro modelo de pago sería por la financiera de HP. Tú compras la solución directamente, pero la financias a través de HP y vas pagando una tarifa fija hasta llegar al final del contrato. Una vez que hayas llegado al final del contrato, la propiedad de la solución de backup sería tuya, pero hasta ese momento la propiedad sería de la financiera de HP, ¿vale? Aquí la instalación no estaría incluida, habría que ponerla aparte. Y por último está la compra la típica de toda la vida, que compras la solución directamente, tienes total control de la propiedad, es tu unidad de cinta, pagas en un solo pago, bueno, lo que vosotros ya habéis conocéis de toda la vida, ¿vale? Estas son las cuatro modalidades de pago que tenéis para las soluciones de backup. Y, bueno, ya digo, dentro de poco sacaremos newsletter con las opciones de cinta, cómo quedarían los contratos, etcétera. Si estáis interesados, porque tengáis clientes que pueden estar interesados en backup de pago por uso, contactar conmigo, luego en el email que os pongo, y lo vamos viendo, a qué necesidades tienen los clientes, etcétera. ¿Qué promociones tenemos en este momento dentro de HP para el backup de cintas? Pues tenemos una muy interesante, es el plan Renove de cintas y librerías. Si tenéis clientes que tengan eh, cintas o librerías antiguas, esto viene a colación de lo que os he dicho antes, de migrar de LTO4 a LTO5 o LTO6, 7, porque dentro de poco no podrán sacar esa información que tienen de esas cintas. Luego, para ese tipo de cliente que tiene cintas obsoletas y que quiera renovar, eh, yo os paso un link. En ese link vosotros introducís el tipo de librería de cinta que tiene el cliente y el propio sistema de HP hace una estimación de lo que cuesta eso y te dice que te puede abonar por la cinta antigua de tu cliente una cantidad de dinero. ¿Cuándo os paga ese dinero? Cuando hagáis la compra de la cinta nueva. Una vez que hayáis hecho la compra de la cinta nueva, el sistema se ha quedado con esta petición de dinero por la cinta antigua, metéis el número de contrato con HP de la cinta nueva que habéis, un número de contrato, bueno, factura, etcétera, y entonces ellos verifican que efectivamente habéis comprado una cinta nueva o que el cliente ha comprado una cinta nueva y os abona esa cantidad de dinero que en la propia web os dijo. Esto os viene muy bien porque si tenéis pensado hacer ofertas de cintas a vuestros clientes y ellos tienen cintas antiguas, por cierto, no hace falta que sean de HP, no tienen por qué ser de HP, pueden ser de IBM, pueden ser de Quantum, etcétera. Entonces, una vez hayáis que vuestro cliente os pida eso, podéis tener tanto la oferta, nos pedís a nosotros la oferta de la cinta nueva y nosotros aquí no entramos, el mayorista no entra en este tipo de reventa. Le podéis añadir como descuento ese dinero que le dan a vuestro cliente por la cinta antigua, ¿no? Con lo cual en un solo día tenéis ya la oferta lista. Otra de las promociones es para el ET9. Ha habido una rebaja en este año de un 3,9% en las soluciones, bueno, en los cartuchos, ¿vale? Cartuchos de 45 teras pasan, por ejemplo, antes era 143,31, pues ahora pasan a 137 teras, perdón, euros, y así sucesivamente. Ha habido pues una bajada y, bueno, pues puede ser un momento interesante para comprar cartuchos para los clientes que lo necesiten. Y bueno, pues por mi parte ya estaría todo. Muchas gracias a todos por haber asistido. Como digo, ahí está mi email. Si tenéis cualquier duda acerca de cintas, backup o backup en pago por uso, pues yo encantado de ayudaros, de echaros una mano. Y nada, espero veros en la siguiente píldora de Back to Basics contando cualquier otra cosa. También si queréis que hable de algún tema en concreto de almacenamiento, mandarme también un email, me pedís de qué queréis hablar, de switches, de SAN, de NAS, de MSAs, de Aletra, lo que queráis. Stories y yo os hago un monográfico en Back to Basics y lo comentamos. Muchas gracias a todos y hasta la siguiente.